Unidad 3. Nace un gigante. El cine norteamericano, Hollywood y el desarrollo de las grandes empresas. Edison se había convertido en el dictador de la industria americana del celuloide. Al margen del trust y en abierto desafío, existían quienes se llamaban a sí mismos independientes que se negaban a pagar impuestos al trust. Judíos centroeuropeos en su mayoría, se agruparon para defenderse en organizaciones como la Independent Motion Picture Distributing Film Company fundada por William Fox. Adolf Zukor desembarcó en I con tan solo $40, aprendiz de tapicero, recadero de un taller de peletería y finalmente peletero. Instaló en 1903 su primera sala de exhibición. Será el padre de Paramount Carl Laemmle, judío alemán, peón agrícola, empleado de una droguería. A partir de 1906 propietario de un Nickelodeon en Chicago. Será el padre de la Universal. Wilhelm Fuchs, judío húngaro más conocido como Williams Fox, fue payaso y regentó una tintorería antes de dedicarse en 1906 al negocio de la exhibición cinematográfica. Los hermanos Warner, Harry, Jack, Albert y Sam, judíos polacos, propietarios de un negocio de reparación de bicicletas. En 1903 fundaron una sala de exhibición en Newcastle. Son los creadores de las Warner Bros. Marcus Loew, hijo de judíos alemanes, fue vendedor de periódicos a los 7 años, corredor de pieles y sastre antes de asociarse con Adolf Zukor en el negocio de la exhibición. Más tarde creará con el judío polaco Samuel Goldfish, más conocido como Samuel Goldwyn, antiguo empleado de una casa de guantes, la famosa Metro-Goldwyn-Mayer. Como el trust seguía produciendo víctimas, muchos se vieron obligados a alejarse para buscar refugio en las regiones menos pobladas del oeste. El productor que inauguró la ruta fue el llamado Coronel Selig, especialista en westerns que en busca de un clima apropiado, se desplazó a Los Ángeles para rodar en exteriores, El Conde de Montecristo. Ante la proximidad de la frontera con México, que ofrecía una protección contra el trust, luego más productores se fueron cobijando en los suburbios de Los Ángeles, especialmente en uno llamado Hollywood, que significa bosque de acebos. Mientras Edison arremetía con furia contra los Nickelodeons, consiguiendo la clausura de más de 400 salas en una sola noche, en un plácido barrio de Los Ángeles nacía una nueva y próspera industria. El establecimiento de un modo de producción. 1912 Zukor. Con 39 años compró los derechos de la Filmar francesa. Ese mismo año, se asocia con Frohman y Food a la empresa Actores Famosos. En Obras Famosas elige al director Edwin Porter, que había abandonado a Edison, y a la actriz Mary Pickford. También se asoció a varios empresarios, creando la Paramount Corporation, que agrupaba a todas las grandes firmas independientes con unas 5.000 salas. El Star System era el sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo utilizado por los estudios de Hollywood en la denominada época dorada de Hollywood para asegurarse el éxito de sus películas. Las estrellas de cine fueron creadas por los propios estudios como una mezcla entre actor y personaje, mitificados como dioses por el público. A fin de difundir una imagen idealizada de las estrellas, y de explotar al máximo su rentabilidad, los estudios definían la imagen y el atuendo de cada actor, llegando a condicionar su vida privada. Imponían contratos con duras condiciones, que forzaban a los actores a aceptar los papeles elegidos para ellos e impedían su colaboración con otros estudios. El Star System duró hasta los años 50, aunque hoy en día sus secuelas persisten. Otra revolución. El nacimiento del sonoro. El cine aprende a hablar. En 1926, año de plenitud del arte cinematográfico mudo. Hollywood vivía tiempos dorados de prosperidad, y la demanda del público no exigía más de lo que por entonces la producción de los estudios le ofrecía. Los hermanos Warner, al borde de la bancarrota, pensaron que tal vez podían alejarse del fantasma del crack si lanzaban al mercado la novedad del cine sonoro. Novedad relativa, pues Edison y Pathé y otros tras ellos se aplicaban a obtener la sincronización de las imágenes con discos y rodillos gramofónicos, aunque sin éxito. Hizo falta que el espectro de la quiebra se abatiese sobre la Warner Bros. Para que esta novedad técnica se incorpore a la producción comercial, primero con cierta timidez con Don Juan 1926, sincronizado con música grabada con motivos de la ópera de Mozart. Pero sin duda el gran éxito fue con El cantante de jazz 1927, en el que tras una canción decía: esperen un momento, pues todavía no han oído nada.
Escuchen ahora. La platea del teatro se conmovió como sacudida por un terremoto la noche histórica del 6 de octubre de 1927. Frase premonitoria ante las masas, gracias a la magia blanca de Vitapone. El gigantesco pulpo del American Telephone and Telegraph Company pasó a ejercer el dominio absoluto en la fabricación de aparatos a través de Western Electric, propietaria de la patente del Vitapone, que al principio usaba discos gramofónicos pero luego empleó el sistema actual de fotografiar las oscilaciones sonoras sobre la película. La implantación del cine sonoro duplicó en poco tiempo el número de espectadores cinematográficos e introdujo cambios en la técnica y en la expresión cinematográfica. Cambios que fueron negativos. Las cámaras debían estar encerradas en pesados blindajes insonoros, lo que inmovilizó a esta y se retrocedió al antiguo teatro filmado, encuadres fijos como las viejas películas de Méliès. Fueron los años del furor del cine musical, que tuvo culminación en el desfile del amor. Algunos artistas no tardaron en mostrar su hostilidad ante lo que ellos llamaban sonido en conserva. Chaplin alucía que los talquies habían asesinado al arte más antiguo del mundo, al arte de la pantomima. Afirmó que jamás haría una película sonora, que si lo hacía interpretaría a un sordomudo. Otro efecto fue el de una súbita y refrescante limpieza de los elencos actorales. Muchas figuras tropezaron con obstáculos insuperables. No era lo mismo decir un diálogo que dejar que el espectador lo presumiera. Se requería además un instrumento vocal adecuado. Las voces chillonas de algunas figuras significaron el final de sus carreras y la virtud opuesta consolidó en cambio a otras. Cantando bajo la lluvia sin duda es una de esas piezas que difícilmente se olvidan. La constitución y consolidación de los géneros. Un género supone la articulación de una serie de presupuestos argumentales y formales que no varían sustancialmente y son de fácil comprensión y disfrute para el espectador, aunque eventualmente puedan cargarse de datos psicológicos y sociales que propongan un mensaje algo más que meramente gastronómico, capaz de aportar elementos de reflexión que abran la conciencia del público y lo predispongan también a una apreciación más refinada del arte. El Hollywood mudo tenía sus géneros. El filme cómico a gags y el western esencialmente. También había aflorado el filme de gángsters. Respondiendo al auge sensacional que había tenido la delincuencia al calor de la ley seca. La prohibición del consumo de bebidas alcohólicas había generado una industria y un tráfico marginal con los que lucraban quienes estaban en disposición de violar la ley. Surgieron así individuos y bandas que cometieron delitos y disputaron mercados a tiros, llamando la atención del público y llenando las primeras planas. El cine norteamericano codificó rápidamente los nuevos géneros e incorporó el western sin dificultades a la estética sonora. Sin que perdiese nada de su atractivo. Pues el secreto del rubro residía en su dinamismo visual y el sonoro podía acompañarlo perfectamente. Como también ocurría con el filme de gángsters. El filme de gángsters aprovechó el cine sonoro para perfeccionar su violencia. El tableteo de las ametralladoras se convirtió en el acompañamiento musical de género. Que tuvo en Scarface de 1932. Después del periodo en el cual se había descrito al fuera de la ley con alguna simpatía romántica, Scarface vino a señalar una evolución que excluía la indulgencia y lo señalaba como un ser elemental, pasablemente degenerado e irrescatable, cuya violencia tenía que ser contenida por la ley sin sentimentalismo alguno. El bien y el mal se alinearon entonces a lo largo de una divisoria bien definida, que separan la ley del orden del pulular de una delincuencia informe. De este género habría de derivarse variables como la del filme carcelario y sus tonos sensacionalistas y sombríos, contrastarían tanto como el género musical como con la comedia romántica. Esto es el filme de enredos sentimentales, que aseguraría el éxito de grandes estrellas del cine sonoro. Hubo un género que antes había sido inviable en la etapa anterior que era el musical. Todo el mundo se puso a cantar y bailar. A veces sin éxito hasta que Hollywood refinó su discurso gracias a un coreógrafo de imaginación desbordante. Busby Berkeley. La reconfiguración de un lenguaje. La guerra y la decadencia del cine europeo. El cine del Faccio y del Reich. El cine clásico. Capra, Aux, Cukor, Vidor, Ford, etc. Cine clásico hace referencia al cine que es resultado de utilizar las estrategias cinematográficas establecidas en la tradición norteamericana durante el periodo comprendido entre 1900 y 1960.
Es un cine tradicional, constituido por un sistema de convenciones que constituyen la tradición cinematográfica. Emplea siempre los mismos recursos tradicionales, sin introducir elementos rupturistas, a diferencia del cine independiente, el cual se vuelve más individual. Este cine se identifica con el sistema de producción de estudios basado en la adopción de los géneros cinematográficos y la creación del Star System. También ya en estos momentos se comienzan a concretar dos series paralelas de films. La serie A, películas de alto presupuesto, y la serie B, películas de bajo presupuesto en las que tanto directores como actores se estrenaban para llegar a la serie mayor. Valores. El cine clásico pretende ante todo construir una narración que simule ser lo real, dejando oculta la naturaleza del relato. Utiliza el montaje en continuidad para enfatizar la continuidad y hacer comprensible la película. Normalmente tiene caracteres fuertes constantes durante toda la película y un argumento con un final feliz. El film clásico se caracteriza por la búsqueda de una transparencia que esconde la enunciación y por la economía de signos. La estructura narrativa está organizada secuencialmente, de tal manera que la historia y el discurso coinciden puntualmente. El cine clásico tiene un inicio narrativo con intriga de predestinación, imágenes con una composición estable, sonido didáctico, edición causal, puesta en escena que acompaña a los personajes, organización narrativa de carácter secuencial, su intertextualidad es implícita y el final es epifánico. El modo de representación institucional, MRI. Los modos de representación institucional, MRI, también llamados modos de representación del cine clásico, MRC, son una serie de convenciones o normas estandarizadas que se adoptaron en la década de los años 10. Constituyen una codificación del lenguaje cinematográfico con la que se pretendía que el mundo ficcional propuesto por los filmes ofreciera coherencia interna, causalidad lineal, realismo psicológico y continuidad espacial y temporal. El concepto está tomado de Noel Burch, realizador, crítico e historiador de cine que acuñó el término de MRI en el año 1968, en su libro Une praxis du cinema. Las características de estas convenciones sirvieron y sirven de base, para crear de manera pautada una película clásica. Estas características son: sección áurea o regla de los 3/3. Variedad en los movimientos de cámara, travelling, panorámica. Abanico variado de angulaciones de la cámara. Escala de planos. Aumento de los decorados artificiales. Uso de tintados. Jerarquía en la actuación, reparto con actores principales y secundarios. Tendencia en la actuación hacia el naturalismo, abandonando la hiperactuación a partir de 1920. Avances en el montaje y en el record. Elementos transicionales, fundido en negro, fundido encadenado, fundido iris, cortinillas. Elementos narrativos, intertítulos y rótulos, la voz del narrador.